Ok. Pasa a vosotros. Buenas tardes a aquellos que acostumbran otro saludo. En esta preciosa tarde estamos aquí ya listos para dar inicio a lo que es la parte complementaria del día de reposo con un servicio más, una predicación más, nuestra última de este día. Pues con el propósito de todos aprender más de la palabra de Dios, ¿verdad? De ir aprendiendo, adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios en toda la redundancia, extensión de la palabra, conocer cosas que antes tal vez no habíamos podido identificar en las escrituras, o hay muchas personas que hasta ahorita tal vez aún de nuestra congregación no hemos podido identificar. Es por eso pues que Dios nos ayuda a estudiar, a ejercitar las escrituras, a conocer la historia para poder darnos más luz. Y siempre lo que yo le he pedido a Dios que me dé sabiduría, que me dé conocimiento, inteligencia y sobre todo para aplicar a mi vida su palabra, y también para que me dé voluntad para poder compartir con ustedes lo que es su bendita palabra de Dios. Así que en este día, en esta tarde, haciendo referencia a lo que hemos estado estudiando acerca de Abraham, acerca de lo que mencionamos esta mañana con referencia a lo que fue las ovejas perdidas y el hijo pródigo, habiendo mencionado que se está refiriendo precisamente a las tribus que están esparcidas en toda la faz de la tierra. A eso es a lo que se refieren esas parábolas. Por eso me veo en la necesidad de compartirles este tema en esta tarde, titulado Dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y esto está en conexión con los temas que les había compartido antes, que fueron titulados robo de identidad y una nación que no existía. Esos son los dos temas que se van a conectar con este. No sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, sería muy importante darles una revisada, sobre todo al tema una nación que no existía, porque allí hicimos referencia precisamente a todo lo que fue, como le vamos a dar una pasada brevemente, a todo lo que fue bueno, antes de pasar allí, quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando otra vez. Nuestra hermanita María Mendoza, nuestro hermano Moisés Díaz está presente. Y quien más nos acompañe por ahí, que no esté a mi alcance poderlos ver, pero les damos la bienvenida. Que Dios les bendiga siempre. Aquellos que simultáneamente se están conectando con nosotros, y aquellos que en el futuro verán estos programas que son tan importantes, estos temas, también les enviamos desde ahorita una bendición por parte del Altísimo, ¿verdad? Para que sea edificante estos temas. Son muy importantes estos temas para poder entender el plan de salvación de Dios. Y como dice por ahí un dicho, si no sabemos de dónde venimos, pues mucho menos sabremos hacia dónde nos dirigiremos con más claridad. Así que es muy importante mencionar estos temas. Parte de este tema lo compartí con nuestros hermanos ya en Waukegan, ellos ya están relacionados con este tema. Inclusive hubo unos hermanos que nos visitaron de Edison y también escucharon este tema. Pero es muy importante porque nos va a poder ayudar a entender precisamente lo que expliqué en la mañana en nuestra escuela, y nos va a ir ayudando a entender, ya que vamos una peregrinación junto con Abraham, en estos, tengo entendido, en las próximas lecciones. Así que muy interesante nuestro tema en este día titulado Dos casas, primera parte, porque obviamente no vamos a alcanzar a cubrirla hoy, tengo entendido. Sería nuestro título Dos casas, la casa de Israel y la casa de Jehová. Entonces, si vamos a la cronología del tiempo, otra vez vuelvo a hacer énfasis. No voy a leer todos los versículos que tengo aquí como para hacer una cronología del tiempo desde los tiempos de Abraham, desde su llamado, pero les voy a dar las citas bíblicas y lo pueden ir tomando nota ahorita o después revisar el video y irla leyendo, porque es muy importante. O también ver el tema anterior, una nación que no existía. Ahí están todas estas referencias. Llevamos una cronología de aquel tiempo desde Abraham en los capítulos, o en el capítulo, por ejemplo, de Génesis, capítulo 11, verso 27, y luego hasta el capítulo 12, verso 1 y 3. Recuerdan cuando Dios le hace el llamado: vete de tu tierra y tu parentela, y que yo te bendeciré, y que serán benditas en ti todas las naciones. Al que te maldiga maldeciré, y al que te bendiga bendeciré, y en ti, en tu nombre, serán benditas todas las familias de la tierra.
Entonces, ahí tenemos esa promesa confirmada por Dios a Abraham. Se lo confirma también en el capítulo 22 de Génesis, versos 17 y 18. Y luego le hace la promesa también a Isaac, la descendencia de Abraham, en Génesis capítulo 26, verso 1 al 5. Quiero hacerlo brevemente, una cronología del tiempo para asociarnos. Y luego también tenemos a Jacob, que también se le hizo las promesas de que así como las estrellas del cielo y la arena de la mar, multiplicaría su descendencia y serían benditos en ellos también todas las familias de la tierra. Génesis 28, capítulo 28, versos 13 y 14, ahí tenemos pues lo que es la promesa que Dios le hace ya al nieto de Abraham, que es Jacob. Y luego pues tenemos ahí la familia de Jacob. Recuerdan que lo mencionamos en el tema, otra vez hago referencia al tema, una nación que no existía, y luego aquí ya se fue formando la nación. Miramos a Jacob y su familia, sus 4 esposas, que ustedes ya la conocen, que fue, por ejemplo, Lea, fue también Bilhá, y fue también Zipla y Raquel. Tenemos en los capítulos precisamente 29, 30 y 31 de Génesis, tenemos ahí la historia de las esposas y los hijos de Jacob con Lea. Por ejemplo, la primera esposa que tuvo fue Lea. De ellos tuvo con Lea Jacob a 6 hijos: a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Claro que también tuvo a esta Dina, ¿verdad? Pero esta no está incluida en las 12 tribus. Bueno, tenemos de la segunda esposa, que fue la sierva o la criada de Lea, que fue Bilhá. De ella nacieron Dan y Neftalí. Y luego tenemos por ejemplo, a Raquel. De Raquel nació, bueno, tenemos primero a Bilhá, porque no a esta Zipla, que fue la criada de Raquel, que tuvo primero hijos con ella. Y los hijos de Zipla con Jacob fueron Gad y Aser. Y luego de los hijos de Raquel con Jacob fue José y Benjamín. Entonces tenemos 6 hijos con Lea, para un total de las 12 tribus. 6 hijos con Lea, 6 que en la segunda dijimos es Bilhá. Tenemos 6 con Lea, 2 con Bilhá, 2 con Zipla y 2 con Raquel, que serían otros 6, para un total de las 12 tribus de Israel. Entonces quiero hacer una cronología nada más aquí del tiempo para asociarlo con el tema anterior, y vuelvo a hacer énfasis. Les recomiendo mucho que vayan al tema Una nación que no existía, porque ahí está toda esta información más detallada, 1 hora o más de información que sería muy importante para todos nosotros. Los pueden encontrar en YouTube o en mi muro en Facebook. En YouTube la pueden encontrar bajo y conocerán la verdad con Pastor Agustín García. Vayan a YouTube y ahí encuentran, tenemos ya cerca de 40 videos ahí, así que ahí está este tema titulado Una nación que no existía, y también está un robo de identidad, lo cual está asociada con esta. Va a ser nuestro estudio muy importante al respecto, ¿ok? Bien, entonces vemos que estas tribus, ya miramos pues a Isaac, Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob, y la familia, las 12 tribus de Jacob, de Israel, lo cual también fue profetizado en Génesis capítulo 15, versos 13 y 14, que estas tribus, Dios le advirtió a Abraham desde el principio que serían esclavos en tierra extranjera, como lo fueron pues en Egipto. Como ya conocemos la historia y se la redacté hace algún tiempo, durante la escasez de hambre ahí en Egipto, ¿verdad? Fue uno de los temas que les mencioné en la nación que no existía, y los llevé casi hasta que estuvieron en Egipto cuando las plagas, ¿recuerdan? En el tema precisamente de una nación que no existía, está toda esta información hasta el punto de que estuvieron en Egipto esclavizados, a punto de salir en el Éxodo, pero durante las 10 plagas que Dios envió al faraón en Egipto. Ahí nos quedamos en nuestro segundo tema, fue titulado Una nación que no existía. Entonces ahí ya se formó esa nación. Y bien,
Ahí también mencionamos la bendición de Jacob sobre las 12 tribus, ya cuando él también fue llevado a Egipto, cuando el hambre de José. En el capítulo 48, versos 13 al 20, ahí encontramos las bendiciones a todos los hijos de Jacob, a los 12 de ellos les bendijo, les dio su bendición. Y esas 12 tribus estaban en el monte Sinaí, fue cuando ya las sacó Jehová Dios a través de Moisés de Egipto. O sea, aquí ya ahora a salir de Egipto, como habíamos quedado anticipado la otra vez, que nuestro siguiente tema, referente a ese, iba a salir la partida de los hijos de Israel de Egipto hacia el monte Sinaí. Entonces ya en el monte Sinaí, como la mayoría de nosotros sabemos, que Dios hace pacto con Israel, las 12 tribus, después de darles sus decretos, sus leyes y mandamientos, a través de Moisés. Inclusive ellos mismos escucharon la voz de Dios, porque Dios dijo, para que no vayan a decir que no es cierto, quiero que haya testigos. Toda la ley que se fue dada está registrada en el libro del Éxodo, en Levíticos, en Números y en Deuteronomio. Todas esas palabras Dios las habló a oídos del pueblo de Israel. Así de todas las 12 tribus y todas las más de 600,000 personas que salieron de la tierra de Egipto en el Éxodo. Ante ellos habló Dios todas estas palabras. Entonces Dios se las confirmó a Moisés, se las dio verbalmente. Después regresó, ellos dijeron, porque en este es importante decir que esas 12 tribus estaban en el Sinaí y Dios hace un pacto con Israel y son las 12 tribus, no nada más son 2 o 3, sino con las 12 tribus. Entonces ellos al aceptar las condiciones del pacto de matrimonio en el capítulo 24 del Éxodo, y eso sí lo voy a leer porque es muy importante. Ya mencioné que todas las palabras que Dios habló en el monte Sinaí, cuando el monte hasta temblaba, dice la Escritura, por la potente voz del Dios Todopoderoso. Entonces esas palabras Dios se las confirmó por medio de Moisés al pueblo, y ellos aceptaron el pacto de matrimonio, las condiciones. Por ejemplo, aquí en el capítulo 24 del Éxodo, el verso 1 y 2 pues habla de que Moisés subió al monte y Dios le recalcó otra vez las palabras. Dice el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, haremos y ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces aquí va ya lo ritual, por decirlo así, del pacto, ¿verdad? Dice, y Moisés escribió todas estas palabras de Jehová y levantóse de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tezones, en recipientes, y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Estamos hablando del tabernáculo portátil. Y tomó el libro de la alianza, que es una alianza del pacto, es un pacto que ya habían ellos aceptado. Entonces, para volver a recalcar, y tomó el libro del pacto de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Okay? Entonces allí confirmaron. Entonces Moisés tomó la mitad y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza o del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces esto es muy importante haberlo leído, porque aquí Dios a Israel hace un pacto de matrimonio con Israel y aquí se sella el pacto y se casaron. Dios se casó con el pueblo de Israel. Vamos a ir viendo más adelante. Tal vez muchos no entiendan este lenguaje, pero vamos a ir viendo esto que es muy importante. Bien. Pero como sabemos, ¿verdad? La luna de miel, cuando ellos dijeron que harían y ejecutarían todas las palabras, y la luna de miel no duró mucho, porque en el Éxodo 32, cuando Moisés volvió a subir al Sinaí,
¿Qué fue lo que pasó? Se tardó 40 días y 40 noches en regresar, el pueblo se desesperó y luego se volvieron a la idolatría, haciéndose un becerro de oro. Por lo tanto, pues obviamente fue un motivo de que Dios se molestó con ellos y ya estaba a punto de destruirlos, ¿verdad? Dios pone a Israel condiciones, después de que sucedió eso, Dios se enojó tanto que dijo, ya no los voy a guiar, ya no me interesa, total, Dios intervino por ellos. Entonces Dios pone a Israel condiciones para poder seguir guiándolos por el desierto, condiciones que demuestren su compromiso y su fidelidad. ¿Para qué? Precisamente para que Dios pueda cumplir en ellos sus promesas y bendiciones, las cuales Dios le había prometido, precisamente en el capítulo 28 de Deuteronomio, el cual también vamos a leer unos versículos. Recuerden que es muy importante ir señalando, este tema es muy importantísimo, y estoy haciendo en cierta manera una cronología del tiempo, pero hasta este punto ya empezamos nuestro tema oficialmente, después de la salida de los hijos de Israel, de Egipto hacia Sinaí, lo cual ya estamos centrados aquí. Entonces, por eso es muy importante leer estos versículos, lo que acabamos de leer, el pacto de matrimonio que Dios hizo con Israel, le puso las condiciones y ellos aceptaron. Haremos y ejecutaremos, y fallaron. ¿Ok? Después, aquí Dios, a la repetición de la ley, a las nuevas generaciones que surgieron después, ya que la mayoría de ellos cayeron postrados en el desierto por desobedientes y rebeldes, por no cumplir el pacto de Dios, las promesas. Aquí les vuelve a hacer a las nuevas generaciones que nacieron en el desierto, a confirmar el pacto que hizo con sus padres anteriormente. Y ya está confirmado. Ahora aquí les pone las condiciones, como habíamos mencionado anteriormente. Y dice así, voy a leer del versículo, estamos en Deuteronomio capítulo 28, voy a leer versículo 1, dice así, 1 y 2, dice, y será, si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí, si leemos ya todos los versículos que siguen, Dios le dice a Israel, tú serás bendito en tu entrada y tu salida, en el campo se multiplicará tu ganado, serás bendición para todos, en lugar de pedir prestado, tú prestarás, tendrás todo lo bien, todo. Ahí yo les recomiendo que lean el capítulo 28, donde están las bendiciones y las maldiciones que Dios decreta para el pueblo. Por eso es bien importante entender primero que Dios va a hacer cumplir sus promesas en él si el pueblo obedece. Por eso dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás. ¿Cuándo? Si es que oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora bien, Dios le prometió toda clase de bendiciones, de promesas y bendiciones a Israel a su favor, si obedecían. Ahora la otra parte, verso 15, dice, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego ya los versos que siguen, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito en tu entrada, maldito en tu salida. O sea, ya todas las bendiciones se tornarán en maldición si no obedece. Esto nos va ayudando a preparar el terreno para ver por qué la división y las dos casas más adelante. Hasta este punto las 12 tribus iban caminando juntas. Entonces es muy importante esto que acabamos de leer. ¿Ok? Vamos a ir al capítulo 29 de Deuteronomio, ahí mismo una página más adelante. Capítulo 29, para ver el verso 1, dice así. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés,
que concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea, aquí ya por eso les mencioné que está hablando con las segundas generaciones de los hijos de Israel, y por eso dice que estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto anterior que había hecho en Horeb. O sea, Horeb y el Sinaí es lo mismo, son los mismos, el mismo monte. El monte Horeb y el monte Sinaí, donde Dios dio los 10 mandamientos, ahí en el Éxodo capítulo 20, o sea, todo el capítulo está precioso, está enriquecedor desde el primer versículo, y continúa. Bien, entonces tenemos de ahí mismo el verso 14 y 15 de Deuteronomio 29, y dice así: y no con vosotros solo acuerdo yo este pacto y este juramento. Dice, no solamente con ustedes, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros y delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros. O sea, hizo el pacto en el Sinaí con aquellos, luego aquí en Moab con esto. Dice, no solamente con ustedes, sino así va trascendiendo a generaciones más adelante. Por eso es muy importante entender esto, ¿verdad? Entonces tenemos una lectura desde el verso 10 al verso 15 en esto, pero no voy a quedarme aquí a leer tanto, sino quise darles esta referencia a lo que es más importante, pero después ustedes lo pueden leer. Entonces tenemos la cronología del tiempo, después tenemos a Josué, y vemos cómo Dios iba manifestándose con ellos con mano fuerte y poderosa. Después tenemos la historia de los jueces, cómo el pueblo prosperaba cuando era obediente a Dios, y cómo retrocedía y los enemigos los vencían en las batallas y guerras cuando se tornaban a la idolatría. Después tenemos a primera de Samuel y segunda de Samuel, que venimos a llegar al tiempo de los reyes, y es precisamente a donde quiero llegar principalmente. En los tiempos de los reyes tendríamos como el primer rey, que fue Saúl, el rey Saúl. Tenemos al segundo rey, que fue el rey David, y tenemos al tercer rey, que fue el rey Salomón. ¿Ok? Hasta este punto, las 12 tribus estuvieron desde la salida de Egipto hasta que cruzaron lo que ya mencioné, Deuteronomio, Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel, hasta los tiempos de los reyes, incluyendo a Saúl, a David y a Salomón. Las 12 tribus estaban juntas hasta ese momento, ¿verdad? Ahora vamos a ir a lo que es precisamente la historia de los reyes. Ya mencioné que las 12 tribus estuvieron bajo esos dos reinados. Ahora sí, entramos más en materia en lo que es el título de nuestro tema: dos casas. La casa de Israel y la casa de Judá. Temas muy importantísimos para aquel que quiera, junto con este servidor, ir creciendo más en conocimientos acerca de la bendita palabra de Dios. Pues aquí nos vamos a enfocar en algo muy importante, que aquí está en la escritura, aquí está el registro bíblico, cosas que muchos de nosotros, le digo, a veces no habíamos podido entender. Pero para eso estamos aquí, para compartir las bendiciones que Dios ha derramado, para compartirlas con ustedes. Bien, entonces tenemos un reino que se divide. Tenemos un reino de las 12 tribus, ¿ok? Bien, un reino que ahora sí se divide. Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Y precisamente se divide precisamente por causa de el fracaso de Salomón. Y vamos a ir del rey Salomón, el tercer rey de Israel oficialmente. Vemos a Saúl, vemos a David, y el tercero es Salomón, que fue hijo de David, ¿verdad? Y de Betseba, aquella que fue, ya conocemos la historia, pero bueno, ahí lo voy a dejar de este tamaño. Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a ver los motivos por cual el reino se divide. Las dos casas se separan. O sea, ahorita vamos a ver por qué se hizo el de las dos casas. Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a ver versículo
pues tenemos 1 y 2. 1 y 2. Dice así. Y dice aquí el encabezado, idolatría y problemas de Salomón. Así que ya para darnos una idea. Dice así el verso 1. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros. ¿Por qué razón? Porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses, tras sus ídolos. A estas pues se juntó Salomón con amor. Interesante nuestra historia, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 6 en adelante de aquí mismo. Y dice así. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfume, sacrificaban a sus ídolos, ¿sí? A sus dioses con minúscula, a sus ídolos. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese ídolos o dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, aquí va nuestro tema, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. ¿Ok? Entonces de aquí empezamos ahora sí con las 2 casas. Y ahorita vamos a ir dando figura por qué razón se titula las 2 casas. Vamos a ir ahora al capítulo, verso 29 de aquí mismo, del capítulo 11 de Primera de Reyes. Verso 29 dice así. Ya miramos que pues, hizo lo malo, que se allegó a mujeres, las cuales Dios le dijo, no se alleguen a ellas porque estas mujeres los van a hacer a desviar de que me adoren a mí para irse atrás de los ídolos. Ahí miramos que ya le edificó a cada mujer idólatra, dependiendo cuál era su ídolo. Salomón le edificó templo, un altar y le quemó incienso. Y aquí ya estamos viendo las consecuencias que Dios le dice que he aquí, por cuanto has hecho esto, yo romperé el reino de ti y se lo daré a tu siervo. Verso 29 dice así. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, Jeroboam es precisamente era un empleado, un siervo de Salomón, pero era muy astuto e inteligente. Entonces aquí Dios dice, y aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino, o sea, se encontró en el camino con un profeta que se llamaba Ahías Ilonita. Y él estaba vestido con una capa nueva y estaban ellos 2 solos en el campo. Dice el verso 30. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Ahí va, muy interesante. La rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti daré 10 tribus. O sea, 10 pedazos significaba que le iban a tocar a Jeroboam 10 tribus, ¿ok? Interesante, aquí vemos la separación, el rompimiento del reino. Aquellas 12 tribus ya no tenían 12 más.
Está interesante nuestro tema. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y daré a ti 10 tribus. O Dios envió al profeta con una túnica, la rompió en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a Jeroboam, el cual fue un designio de Dios. Estábamos leyendo verso, es hasta 33 nuestra lectura. Dice, y él tendrá una tribu, o sea, Salomón, y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, o sea, diosa de los idoneos, y a Quemón, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos viendo, pues, esta situación del rey Salomón, por su caída, por su idolatría. Ahora se le entregan 10 tribus a Jeroboam. ¿Ok? Y dice que le quedaría una a Salomón. Y ya que aquí miramos el relato. Voy a ir al versículo, tenemos ahora versículo, déjenme ver dónde estamos. Leímos hasta el 33. Sí, leímos hasta 33. Vamos a leer ahora 35 y 36 y dice así. Pero no quitaré nada de su reino, dice, pero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo. Bueno, dijimos que es 35 y 36, es lo que nos importa, 35 y 36. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo. Salomón tenía un hijo que era Jeroboam, el otro es Roboam, el otro era Jeroboam el siervo, pero dice, mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo y darélo a ti las 10 tribus. O sea, obviamente, Roboam era hijo de Salomón, le correspondía el reino de las 10 tribus a Roboam. Y Jeroboam era siervo de ellos, siervo de Salomón. Entonces dijo, ahora al siervo de Salomón le daré 10 tribus, mas no quitaré de todo el reino, sino dejaré una tribu a él, pero no la quitaré, dice, lo que leemos en el 35, mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo y daré a ti las 10 tribus. O sea, le quitó 10 tribus al que le iban a corresponder a Roboam y le dio 10 a Jeroboam. Dice, y a su hijo, a Roboam, daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Bien, entonces tenemos la historia para hacer un breve resumen de esto. Las 12 tribus en las manos de Salomón. Por su idolatría, Dios decide quitarle el reinado y que le iba a suceder a su hijo, sino que no se lo quitó del todo por amor de Dios a David su padre, para que siempre hubiera iglesia, y hasta el día de hoy por esa razón hay iglesia. Entonces las 10 se las dio a Jeroboam, al siervo de ellos, y le dejó. Ahorita vamos a ver por qué le tocaron dos, porque son 12 tribus, a Roboam, hijo de Salomón. Aquí ya miramos que dice que fue por amor a David su padre, para que siempre hubiese luz en Jerusalén, ciudad que Dios eligió para poner ahí su nombre. Interesante nuestro tema. Bien, ahí nos quedamos. Ya miramos los 10 pedazos, 10 tribus en el norte. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20. Ahora Dios le encomendó las tribus a Jeroboam, pero para que hiciera lo recto delante de sus ojos, y también para que no se involucrara en la idolatría, sino que se dividió el reino. Unos iban a estar en el norte, que es en Israel, las otras 2 tribus en Jerusalén, que es al sur, a manos de Roboam, y las del norte en manos de Jeroboam. Así que vamos a ver ahora las 10 tribus en el norte. Nos vamos a enfocar en las 10 tribus del norte. Y en el norte tendríamos aquí a lo que es las tribus que quedaron en el norte. Serían, déjenme ver, las había mencionado anteriormente.
Las tribus que quedaban en el norte fue la tribu de Dan, de Neftalí, la tribu de José, la tribu de Gad, la tribu de Aser y la tribu ¿de quién más? Serían 10. 1, 2, 3. Ok, de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá, de Judá no. Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y nos está faltando una. Ok, nos está faltando una. Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Se me está escapando una. Oh, pues, ok. Efraín. La tribu de Efraín, pero hasta este tiempo no estaba todavía, ¿ok? Esto es interesante, por eso me estaba faltando uno. Esas son las que componían el norte. Y teníamos a Judá y a Benjamín en el sur y inclusive parte de la tribu de Leví, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces estamos viendo aquí ahora las tribus ya en manos de Jeroboam en el norte, 10 tribus. Y vamos a ver por qué Dios también, pues aquí en este punto, se divorció de esas 10 tribus. Porque aunque eran 2 reinos divididos, 2 casas divididas, aún Dios estaba como casado con ellos, como el pacto todavía estaba permanente en las dos casas, la del norte y la del sur. Bien, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12, el verso 20. Capítulo 12, el verso 20. Dice así de Primera de Reyes, capítulo 11, el verso 20. Y aconteció que oyendo Israel que Jeroboam había vuelto, o sea, Jeroboam cuando Dios a través del profeta le dio las 10 tribus, le profetizó que le iba a dar 10 tribus a Jeroboam, y quiero aclarar esto, Salomón intentó matarlo. Entonces Jeroboam huyó a Egipto. Entonces Dios le dijo, allá permanece hasta que ya el que te está persiguiendo ya no te persiga, o sea, ya murió Salomón, entonces ya se cumple la palabra de Dios, y ya regresa Jeroboam de allá. Yo me gustaría que lean todas las historias estas, todos los versículos que yo no estoy leyendo, porque es lo que nos ayudaría a entender pues más por completo la historia, pero yo no puedo leerla porque pues aquí me pasaría toda la tarde. De por sí ya llevamos 40 minutos, nos quedan 20 de nuestro tema, ¿verdad? Entonces dice el verso... Bueno, el verso 19 dice, así se apartó Israel, las 10 tribus, de la casa de David hasta hoy, las 10 tribus. Y dice el verso 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación e hicieronle rey sobre todo Israel. Vuelvo a enfatizar, las 10 tribus que estaban ya separadas, cuando vieron que había regresado, ya conocían que Dios le había prometido, vinieron y lo hicieron rey para que gobernara en el norte, que es allá por donde está Betel, lo que estamos viendo. O sea, la capital del norte era Samaria. Allá era la capital del sur es Jerusalén. Entonces, lo hicieron rey, dice. Ok, es interesante. Voy a leer el verso 20 porque es importante. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación e hicieronle rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, solamente la tribu de Judá. Y ahorita vamos a ver, la de Benjamín también quedó, pero ahorita vamos a ver si nos explica aquí o lo vamos a ver en el próximo tema, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo que Dios cumplió cuando le hizo se topó el rey Jeroboam, antes no era rey, el siervo de Salomón Jeroboam con el profeta, rompe la túnica que traía y dice, Dios ha dicho que a ti te van a tocar 10 tribus. Pero cuando eso sucedió, que Salomón se dio cuenta, lo quiso matar, huyó a Egipto, pero cuando Salomón murió, él regresó, y luego ya fue que las tribus, y él empezó a gobernar en el norte de Jerusalén, que es Israel, y quedó la tribu de Judá y Benjamín en el sur, a manos de Roboam,
hijo de Salomón, y parte de la tribu de Leví, ¿ok? Bien, estamos entonces en el... Ok, vamos a ir ahora a ver a la tribu del sur, ahí mismo en la última parte del verso 20, ya lo leímos y vamos a leer también el verso 21. Dice, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, con excepto la tribu de Judá. Y dice el verso 21, y como Roboam, ya ven que el otro era Jeroboam, Roboam era el hijo de Salomón en Jerusalén. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. Es por eso que les digo que había una tribu que no estaba en el norte, y si no eran dos, una sino dos, y la tribu de Benjamín, dicen, y juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces ya vemos aquí a Roboam que vino y quiso hacer guerra contra el ejército de Jeroboam en el norte. Y dice el verso 22, por eso les digo que es bueno conocer toda esa historia. Y dice el verso 22, mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, a este que quería hacer guerra con las 10 tribus del norte con Jeroboam. Habla al hijo habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y a Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, ¿sí? Israel y Judá, aquí estamos viendo las dos casas, la del norte se llamaba Israel, y la casa de Judá al sur. Dice, volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Dios les dice, dile que no vayan a pelear, porque yo estoy haciendo esto. Yo dividí el reino. Yo le di las 10 tribus a Jeroboam, es lo que está diciendo aquí. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y fueron cada uno conforme a la palabra de Jehová Dios. Bien, entonces estamos entendiendo. Ya miramos la cronología del tiempo, miramos la salida de los hijos de Israel de Egipto, los miramos en el Sinaí, se les dieron las leyes, aceptaron el pacto de matrimonio de Dios, las leyes, mandamientos y estatutos. Ellos dijeron, haremos y obedeceremos. Dios se casa con ellos, se sella el pacto con sangre de animalitos, se esparce en el templo primero y luego después en ellos, y Dios se casa con ellos. Tenemos la primera infidelidad en el capítulo 32, el becerro de oro, y así llegamos hasta el día de hoy, las 10 tribus bajo los 3 reyes, y aquí se divide el reino, las dos casas, las casas de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel con 10 tribus y la casa de Judá con 2 tribus, como lo que estamos viendo hasta este momento. Déjenme ver qué tanto más podríamos avanzar para después conectarnos con nuestra segunda parte de nuestro tema. Bien, estamos aquí. Ok, ahora vemos que se le entregan las 10 tribus a Jeroboam bajo las condiciones que tampoco podía involucrarse en la idolatría, mas vamos a ver ahora qué sucedió después. Idolatría ya no de Salomón, sino ahora la idolatría de Jeroboam. Está interesante nuestro tema, muy interesante, así que bienaventurados aquellos que están escuchando este tema, porque hay gran enseñanza para todos nosotros. Juntos vamos a ir aprendiendo de la bendita y sublime palabra de Dios. Y si no entendemos estas cosas, estamos totalmente perdidos en nuestra enseñanza espiritual o en nuestro conocimiento espiritual. Porque esto es clave para poder entender lo que está pasando en el mundo y qué es lo que va a pasar más adelante. Así que es de vital importancia que podamos entender estos temas. Así que bienaventurado nuevamente aquel que está atento, sus oídos atentos a estos temas tan interesantísimos. Y si alguien se ha perdido parte de este tema, cuando se publique este video, regrésenlo desde el primero y ahí van a estar también en YouTube. Así que muy bien. Vamos a ver ahora la idolatría de Jeroboam. Primera de Reyes capítulo 12, ya estamos ahí en el capítulo 12 y vamos a ver el versículo, déjenme ver, $25. ¿Ok? Entonces ya, Salomón quedó atrás, por su culpa se dividió el reino por idólatra,
por irse a adorar ídolos y quemarles incienso, y dejaron a Dios, rompiendo el pacto que Dios habían hecho sus padres con él. Y aquí vemos ahora. Ok, Jeroboam, tenemos Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 al 33, ok. Dice así. Y reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiese a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Ya está dividido el reino. 10 tribus en el norte, las 10 tribus que estaban a cargo de Jeroboam. ¿Quién estaba en el sur? En Jerusalén. A cargo de Roboam estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y como allí era la sede donde todos tenían que ir a adorar cada año en Jerusalén, y de donde quiera que estuvieran tenían que subir ahí, el rey, ya con la envidia de que ya no regresaran, aquí vamos a ver lo que maquiló y lo que le llevó a la derrota, a la desgracia, junto a todo el pueblo. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino del norte al sur, a la casa de David, si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá al señor Roboam, rey de Judá, de las 2 tribus, a cargo de las 2 tribus, rey de Judá, y me matarán a mí y se tornarán a Roboam, rey de Judá. O sea, aquí ya entró la mala maquilación de pensamientos perversos para que no se regresaran y no lo fueran a matar a él. Aquí vamos a ver lo que hizo, dice. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, harto están de subir a Jerusalén. He aquí tus dioses con minúsculas, tus ídolos, dice, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Wow. Ok. Y puso uno en Betel y el otro lo puso en la ciudad de Dan, o lo que es ahora considerado como Damasco. Y esto fue ocasión de pecado, ¿sí? Porque hizo ídolos, al igual que el Éxodo 32, cuando hicieron un becerro de ídolos, de idolatría, para que el pueblo adorara, y que Dios los destruyó a muchos de ellos. Entonces, esto es bien interesante. Dice, y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar desde delante de uno, desde Betel hasta Dan. E hizo también templos altos de idolatría, e hizo sacerdotes de la casa de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ya vemos que el sacerdocio Dios lo destinó de la tribu de Leví, no de nadie más. De ninguna otra parte podría surgir el sacerdocio. Entonces le importó un comino hacer sacerdotes, y sobre todo para adorar ídolos de las tribus que Dios no había escogido. Entonces instituyó Jeroboam, rey del norte de las 10 tribus, solemnidad en el mes 8, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre su altar, e hizo en Betel sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos o de los lugares de la idolatría que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes 8, el mes que él inventó de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso o perfume. Dios había establecido, las fiestas que Dios estableció eran en el mes 7, no en el mes 8. A los 15 del mes 7 estamos hablando de las fiestas de los tabernáculos. Ahí estableció Dios que era en el mes 7 y se tenía que ir y adorar en Jerusalén. Pero ya miramos que la maldad del rey, para que la envidia, que no fueran a adorar a Jerusalén y que ya no regresaran,
Él de su propio mes les cambió la fecha del mes séptimo al mes octavo, en la misma fecha, el día 15, pero en un mes que Dios no había ordenado, haciendo sacerdotes de gente que no eran de los levitas, y también edificando altares a los ídolos, porque fue a lo que estaba adorando a los ídolos. Y dice, como miramos en el versículo, que esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar del lado de un ídolo hacia el otro. Entonces aquí estamos viendo, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso o perfumes. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Tenemos pues la lectura hasta el versículo 33. El verso 30 ya nos menciona que fue ocasión de pecado, y por esa razón hubo muchos años después del pecado de Salomón que anduvieron los israelitas en la idolatría, y Dios les envió al profeta Isaías, les envió al profeta Jeremías, y nunca pudieron entender. Por esa razón Dios los llevó a la esclavitud a Asiria, que es ahora en Irán, me parece, Irán. No, Babilonia. Bueno, les queda de ver esa, pero los mandó a Siria, y sí, eso es donde es Babilonia. Los mandó a Siria, esclavos en el año 722 antes de Cristo. Por esa razón los mandó al exilio, y Dios a través de los profetas les decía a Israel, a las 10 tribus del norte de Jeroboam, ya después bajo otros reyes, porque hubo muchos reyes después de Jeroboam: arrepiéntete, Israel, porque va a venir el rey de Asiria y te va a llevar cautivo. Y Israel le interesó, como dicen vulgarmente, un comino, y por esa razón Dios los llevó en la esclavitud a Asiria el año 722 antes de Cristo. Y esto es bien importante e interesantísimo entenderlo, que Israel, Dios se divorció de ellos ahí cuando los mandó al exilio a Siria, año 722, y jamás Israel regresó como pueblo de Dios a Jerusalén y a Israel. Las 10 tribus del norte que estaban en la mano de Jeroboam jamás regresaron como pueblo de Dios, sino que se fueron acercando ahí, se mezclaron entre los gentiles, y al último se convirtieron en gentiles. Y esto es bien claro, que el pueblo de Dios, y aquellos que quieran enriquecer su entendimiento, y si tienen figura de lo que estamos hablando, podamos comprender esto, que el pueblo, las 10 tribus de las cuales Dios se divorció, las que estaban en el norte, jamás regresaron como pueblo de Dios a Jerusalén ni a Israel, a la ciudad de Israel. ¿Ok? Bien. Dios les dio carta de divorcio, y lo vamos a ver en Jeremías capítulo 3. Muy importante, les digo, este tema es extraordinario. Dios les dio carta de divorcio precisamente, aquí vamos a ver por qué razón, aunque ya hasta este punto está claro por qué se divorció Dios de ellos. Ellos habían quedado de que iban a obedecer el pacto de Dios. Dios les había dado las bendiciones si lo obedecían, y también caerían maldiciones sobre ellos si no obedecían. Ya lo leímos en Deuteronomio capítulo 28. Bien, Jeremías capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así. Dicen: si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, y se juntare a otro hombre, volverá ella, dice, se le juntare otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Aquí todavía Dios le estaba dando la oportunidad a Israel. Y dice que si alguno dejase a su mujer, dice, y yéndose esta de él, se juntará a otro hombre,
Y luego dice, ¿volverá a ella más? Dice, ¿no será tal tierra del todo amancillada? ¿Es una pregunta? Está haciendo una reflexión de alguien que se divorcia. Si se va la mujer, dice, ¿no será amancillada? O sea, ya el asunto no está funcionando bien. Tú pues has fornicado con muchos amigos, o sea, con la idolatría, con los ídolos y con naciones. Mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con sus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Está refiriéndose a Israel, a las 10 tribus del norte, por causa de la idolatría, cómo cayeron, y les está haciendo una comparación. El verso 3 dice, por esa causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Dice el verso 5. Déjame ver, estoy buscando el versículo. Perdí el versículo. Déjame ver si lo encuentro en mis notas. Porque hay un versículo donde dice que le da carta de divorcio. Estamos aquí en... ahora. Sería déjeme revisar. Porque no Ok, bueno, aquí estamos viendo pues las condiciones en que se encontraba Jeremías, el pueblo de Israel, perdón, y porque aquí hay un versículo donde dice que le da carta de divorcio. Bien, y no lo puedo encontrar. Usted ha visto lo que ha hecho el rebelde Israel, véase sobre todo monte. Ok, es el verso 8, perdón. Es el verso 8, discúlpenme. Dice el verso 8, que yo la había visto que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, las 10 tribus del norte que estaban primero a las manos de Jeroboam. Entonces aquí ya le está haciendo le está diciendo que si una mujer se divorciara de su marido, dice, si juntara a otro, dice, volverá a ella más. ¿No será la tierra del todo mancillada? Se pregunta. Entonces aquí el verso 8 ya como una resumen, dice que yo le había visto que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo le había despedido y dándole carta de divorcio, y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana. O sea, viendo las 2 tribus que quedaron al sur, Judá y Benjamín, su hermana, el reino del sur, la casa del sur, y la casa del norte eran las 10 tribus con Jeroboam, la casa del sur, el reino del sur, con Roboam al principio, y Judá y Benjamín. Y dice que viendo las 2 tribus del sur, que Dios ya se había divorciado de las 10 tribus del norte cuando las llevó a Siria, dice que aún así no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Pero aquí estamos viendo, aquí está enlaza, porque vamos a ir también a ver por qué también Dios entregó al exilio a Judá y a Benjamín, años más tarde. Pero aquí lo que nos importa es lo que yo había mencionado, que Dios se casó con ellos, hicieron el pacto cuando ellos aceptaron el pacto de matrimonio en el capítulo 24 que leímos del Éxodo, verso 1 al 6, y se casó con ellos, dijeron un pacto y ellos prometieron serle fiel a Dios y obedecerlo. Y por la idolatría, porque fornicaron con ídolos, con la idolatría,
dice que Dios le dio carta de divorcio y Judá estaba enterada de eso, pero aún así dice que también ella fue a fornicar, obviamente porque se volvió a involucrar en los ídolos, en la idolatría. Entonces, como mencioné anteriormente, y vamos a ir concluyendo, las 10 tribus que fueron llevadas en exilio y divorciadas de Dios jamás regresaron a Jerusalén o a Israel como pueblo de Dios después del exilio en Asiria. Jamás regresaron. Y eso quiero que quede bien claro en todos nosotros porque nos ayudaría a entender ese panorama, ¿verdad? Bien. La tribu de Judá, como también se volvió como lo acabamos de ver, y con esto vamos a concluir nuestra primera parte. La tribu de Judá fue llevada en cautiverio, a Babilonia, ya bajo otro nombre, la misma ciudad donde habían sido llevados aquellos en el año 722. Ahora, como va la cronología del tiempo de mayor a menor, estamos hablando del año 586 a.C., estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años, por la misma, pues en este caso porque desobedecieron a Dios, y también, como miramos ahí en el capítulo que acabamos de leer, de Jeremías, que dice que aún viendo ella, el verso 8, dice que yo la había visto, está hablando de la rebelde, dice el verso 7, y dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí, mas no volvió, y vio la rebelde su hermana Judá, que yo la había visto, porque por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo le había despedido, dándole carta de divorcio o de repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Pues por la desobediencia, las 2 tribus que habían quedado en el sur, en Judá, acá al principio de Roboam, en los tiempos de Jeroboam, después bajo muchos otros reyes más, transcurrió el tiempo total que tampoco se quiso arrepentir, y Dios la llevó en cautiverio a Babilonia en el año 586 a.C., pero con la diferencia que después de 70 años en cautiverio, la mayoría de ellos regresaron a Jerusalén, como estaba profetizado que regresarían, y de ahí es de que todavía existe la iglesia de Dios, o el pueblo de Dios, el pueblo adorador al Dios vivo, por causa de esas tribus que sí regresaron a Jerusalén. De ellas no se divorció Dios, sino de las 10 tribus del norte. Así que aquí hemos presentado en esta primera parte las 2 casas, la casa de Israel, 10 tribus al norte, al principio dadas a Jeroboam, y la casa de Judá, 2 tribus entregadas a Roboam, hijo de Salomón, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tribu de Judá, la tribu del norte, las 10 tribus del norte, el reino del norte compuesto por 10 tribus, fue llevada cautiva a Siria el año 722 a.C., y ellos jamás regresaron como pueblo de Dios, porque Dios se divorció de ellos, se convirtieron en gentiles, y son profecías que Dios mismo determinó que iban a ser esparcidos. La tribu de Judá y Benjamín fueron unos 200 años tal vez después, o un poco menos, cautiverios en Babilonia el año 586 a.C., cumplidos los 70 años de cautiverio que Dios había determinado para ellos, regresaron la mayoría de ellos a Jerusalén. Y lo importante es entender aquí que Dios no se divorció de ellos. Y es por eso que nuestro próximo tema también va a estar súper enriquecedor y interesante, el cual, si Dios lo permite, será presentado este miércoles, y si por alguna razón no puedo presentarlo el miércoles, será presentado el viernes. Pero el pronóstico será que será presentado este miércoles, que si Dios lo permite, que sería el 20. No, aquí estamos hoy. Ya ni sé, estamos al 16, ¿verdad? Sí, sería el miércoles 20 de abril, de enero. Así que espero para entonces presentarles la parte, y recuerden dónde nos hemos quedado, en
nuestro título es dos casas, la casa de Israel, compuesta por 10 tribus, ya lo entendimos, hemos aprendido mucho, tengo entendido en este tema todos los que se han quedado. Las tribus del norte, entregadas a Jeroboam, los 10 pedazos de la túnica, 10 tribus en el norte, y la casa del sur, que es precisamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. 2 casas, el reino se dividió, uno se divorció Dios con ellos y el otro permanece hasta el día de hoy, en cierta manera. O sea, por eso existimos. Si no hubiera regresado Judá de allá, no existiría iglesia. Pero por eso dijo Dios que habría lámpara siempre en Jerusalén por amor a David su padre, porque era la ciudad que él había determinado para poner ahí su nombre. Por esa razón, por su gran amor y por su misericordia, quedó luz todavía, que fue la tribu de Judá, y de ahí es donde existen las religiones, la iglesia hasta el día de hoy. Así que es muy interesante haber entendido este tema, muy interesantísimo. Yo la verdad que estoy maravillado cómo Dios nos ha iluminado, porque si no podemos entender estas casas, porque esta es la base principal para poder tener un entendimiento inclusive acerca de las profecías, y lo vamos a ir viendo en el tema que sería, como ya lo expliqué, el miércoles. Y si aún no terminamos ese tema, haremos una tercera parte, pero es muy importante que se puedan quedar. Así que gracias por haberme acompañado esta tarde, ya tenemos 1 hora. Gracias y como siempre menciono, que la honra y la gloria de todo lo que haya sido edificante y de bendición para cada uno de vosotros, pues la honra y la gloria no son más que el único que la merece. El Dios vivo, el Dios todopoderoso, porque Él es el único digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración. Yo simplemente soy un vaso, un instrumento en sus manos, a su servicio, ¿verdad? Él es el que habla a través de mí, Él es el que me instruye y el que pone voluntad en mí para que así Él pueda utilizarme para llevar este mensaje a sus manos. Así que la honra y gloria es para Él solamente. Si hay algo que haya sido ofensivo o alguien se sintió aludido en mi exposición, simplemente lo asumo. Yo asumo la responsabilidad, a mi celo por la verdad, a mi manera de querer ser más explícito, y en esa forma tal vez alguien se sienta aludido. Simplemente les digo que no es una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, para que así juntos vayamos creciendo a través del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, y vayamos teniendo una visión más alta y más amplia, como lo ha sido de bendición en este tema que se ha expuesto hoy. Así que gracias. Enseguida pues leeré sus comentarios y a ver si hay algunos hermanos que aprueban lo que se expuso bíblicamente. Aquellos que tengan otro concepto, pues también les exijo que sean versículos bíblicos que presenten, porque es un tema que a veces algunos no los han entendido y no lo pueden entender, y pueden ser que haya argumentos, pero para eso estamos, para debatir de una manera inteligente y con prudencia, que sea todo lo que se haga para que se edifique a nosotros y edifique a las personas que también pueden escucharnos y leer los mensajes. Así que voy a leer sus comentarios, y nuevamente gracias por acompañarme. Si el Eterno Dios lo permite, este próximo miércoles publicaremos o estaremos transmitiendo en vivo la segunda parte de este tema. Así que va a estar muy interesante. Muy bien. Déjenme ver. ¿A qué tenemos por acá? Había caído una buena nevada, pero ya se derritió, así que no los voy a llevar para allá. Permítanme tomar estos otros lentes para así poder leer más de cerca, porque aquellos son bifocales y estoy muy agachado y no. Bien. A alguien que nos haya acompañado en esta mañana. No tenemos muchos visitantes, pero tenemos aquí que nos acompañó nuestro hermano Moisés Díaz. Pues a vos, hermano, a vos paz, Dios le bendiga. Nuestra hermanita María Mendoza dice a vos paz, ok, saluda también a nuestro hermano Moisés. Tenemos a Rosy Martínez, nos acompañó en esta tarde, nos da mucho gusto. Nuestro hermano José N. Guerrero, dijo Whittier, Arizona, desde ahí nos acompaña. Damos la bienvenida a nuestro hermano José N. Guerrero. Él es el que siempre me ayuda en la tecnología, un extraordinario experto en ella. Dios le ha dado ese don para que se forme un equipo, ¿verdad? Dios me utiliza para una cosa a mí y a él para otra, y es bendición para todos. Gracias, José.
Nuestra hermana Débora Díaz nos acompaña. Dios le doy la bienvenida. Dios le bendiga, hermanita. Nuestro hermano amigo Eduardo Corral también. La bienvenida le damos. Que haya sido de bendición para todos. Ojalá que hayan entendido este tema y si no se va a publicar. Yo que ustedes lo veía más de una vez y tomaba nota porque vale la pena. Normalicia, Git, espero que ya se encuentre mejor, hermanita. Ni le he mandado mensajes ya. Espero que ya se haya recuperado del COVID. Nuestro hermano Jack Mota dice, pasa a vos, hermano. Esa voz pasa, hermanito, le bendiga. Oreb de Obrero de Cristo nos acompaña. Dios le bendiga, hermanito. Hasta Rockford tengo entendido. Fabiola Escárcega nos acompañó durante el tema, nos da mucho gusto, ojalá que haya sido de mucha bendición, hermanita, o prima, no sé si será prima o hermana, ¿verdad? José Villatoro también nos acompaña, la bienvenida le damos, también a nuestra hermanita Irene García, desde la ciudad preciosa de Holland, Michigan, al igual que nuestra hermana María Mendoza también nos acompaña desde Holland, Michigan, ambas de ellas son mis hermanas en la carne y hermanas en la fe, así que Dios les bendiga, dice nuestra hermanita María Mendoza. Gracias, bro. Dios te siga bendiciendo con mucha sabiduría y compartirla con nosotros. Amén, hermanita. Dios te bendiga. Dice nuestro hermano Moisés, desafortunadamente el papá de la hermana desafortunadamente el papá de la hermana Araceli falleció. Pues aquí nos informa el hermano Moisés que falleció el papá de la hermana Araceli. Bien. Entonces, pues, gracias por acompañarme, por habernos acompañado. Sé que fue una gran bendición para mí y sé que lo fue para cada uno de todos ustedes. Así que ahí está el tema, muy enriquecedor, muy extraordinario. Así que, pues, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Y el que tenga oídos para oír, pues, ahí está. ¿Qué más les puedo decir? Para mí es una pasión, es algo extraordinario. Así que... a través de conocer estas historias así, podemos darnos una idea más de lo que vamos a ver en nuestro próximo tema y vamos a poder comprender la composición de las naciones y del mundo, como tratamos algo en la mañana. Precisamente ahí nos vamos a enfocar en el próximo tema, como esas tribus que fueron divorciadas, y como mencionamos también en el tema de la mañana, como aún las dos tribus que quedaron, aunque regresaron, pero en el año 70 después de Cristo, todas fueron esparcidas y asesinados por parte del Imperio Romano, y hay mucho más que aprender en los temas venideros, los cuales ahora sí nos vamos a enfocar en ellos, si Dios lo permite. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.